Miren, esta publicación que está en Sin embargo es del día de ayer, de Suheiri Romina Gándara. Es muy interesante, no la vamos a compartir toda, pero hay cosas que, sobre todo una que es muy interesante. Ella trató de hacer una columna muy parecida a la que compartimos del caso del genocida invisible de Ernesto Zedillo, en el caso de Felipe Calderón. Entonces, en la columna narra todas las atrocidades del sexenio del enano genocida, que no va solamente del todo lo que vimos, la guerra del narco, las masacres, todo eso, ¿no? También habla de los temas de corrupción, que hay muchísimos. Entonces los va aquí señalando, ¿no? Guerra contra el narco, las consecuencias, cómo empezó, desapariciones, todo esto, violaciones a derechos humanos, todo esto, espionaje, y también habla de actos de corrupción, las masacres. Es una columna, pues creo, crímenes de lesa humanidad, vean nada más. Criminalización de las víctimas, esta parte es muy buena. Este video, yo no sé si todavía lo tenga en el canal, porque me parece que fue un video que en algún momento YouTube me marcó derechos de autor, por algún medio que lo subió, no me acuerdo, pero del momento sí me acuerdo, de esta mujer bien valiente parada enfrente del enano genocida, hablando del tema de Villas de Salvarcar, porque mataron a sus 2 hijos, y ella le dijo, no, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, para nadie lo es. Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no lo es. Fueron las duras palabras de María de la Luz Dávila, madre de 2 jóvenes masacrados en el fraccionamiento Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez el 31 de enero de 2010. Espetó en la cara a Felipe Calderón en un evento realizado en esa ciudad fronteriza el 11 de febrero de 2010, luego de que el exmandatario había adjudicado el crimen a una disputa entre pandillas. Eso les dijo vándalos. Por cierto, el enano genocida, cuando esto ocurrió, estaba fuera de México, me parece que en Japón. Bueno, la columna habla de todo esto, privatización de penales, o sea, casos de corrupción, que no solamente es el tema de la guerra, del delincuente, la estela de luz, todo lo que, pues yo creo que lo que más se acordó, porque indudablemente el expediente de Calderón, pues necesitaría como que varias columnas de este tipo, ¿no? Muchas, no sabemos cuántas en realidad. Pero es muy interesante porque retoma palabras de una entrevista, de una opinión que le dio un investigador, un especialista de la UNAM de nombre Daniel Vázquez Valencia. Y habla, bueno, empieza desde aquí, ahorita, desde aquí son unos cuantos párrafos, y habla de por qué la consulta por sí misma pues es una jalada, y por qué tiene que llevarse a una comisión de la verdad que dice que podría ser, pero que es insuficiente. Y entonces este señor dice que lo que tiene que ocurrir en México es lo que pasó en Guatemala, un mecanismo internacional, después de la comisión a la verdad, un mecanismo internacional para juzgar a todos. Ahora, hoy anda por ahí el ojos de pancha de la organización delictiva de la secta, Mario Delgado, diciendo, no, pues si fracasamos en la consulta, ya ven que le echan la culpa a todos menos a ellos mismos, ¿no? Pues vamos por una comisión de la verdad, pero no habla de un mecanismo internacional, porque esto sí provocaría que llegaran jueces, juzgadores, investigadores de fuera y sentaran en el banquillo no solamente a los aludidos por la organización delictiva de la secta, sino a ellos mismos, porque mucha gente de Morena está involucrada en todo esto. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Nada más, bueno, 2 para empezar. Manuel Bartlett es uno, partícipe de la guerra sucia, ¿sí o no? Y otro, Esteban Moctezuma. Con eso tienen como uy, no me toques a mis amados. Y actos de corrupción graves, por ejemplo, es que ahí entraría todo. A ver, vamos a investigar eso que ha quedado tan en el aire de los segundos pisos del periférico, a conciencia, porque no solamente sería por los terribles crímenes que se han cometido, sino por todo. Esto podría ocurrir. Bueno, todo empezó porque Santiago Nieto dijo, junto con el INE, pues que la verdad es que
pues no tengan muchas expectativas de lo que va a ocurrir, porque en realidad pues no va a pasar nada. Es muy complicado, muy complicado que se logren los 37 millones de votos, para empezar. Dice, el Instituto Nacional Electoral y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, han pedido no crear falsas expectativas de la consulta popular, puesto que la pregunta está relacionada con esclarecer las decisiones políticas del pasado y no directamente para enjuiciar a los expresidentes del país. Decisiones políticas del pasado. Sin embargo, Nieto Castillo expuso que el ejercicio democrático sí podría dar paso a la creación de comisiones de la verdad que esclarezcan los alcances de las responsabilidades imputables a los exmandatarios que antecedieron a López Obrador. Ojo, habla hasta antes de López Obrador, pero es que López Obrador ya era gobierno por ahí en el año 2000, en la Ciudad de México, por ejemplo, o Marcelo Ebrard. ¿Se acuerdan del terrible tema de los muchachos que fallecieron en el News Divine con Mancera y con todo lo que ha pasado? O sea, entraría desde López Obrador, desde Mancera, desde Marcelo Ebrard, todos entrarían, todos. Daniel Vázquez Valencia, y esto es lo interesante porque lo explica muy bien y breve. Daniel Vázquez Valencia, quien es doctor en Ciencias Sociales e investigador de la UNAM, explicó que para que haya responsabilidad penal contra Felipe Calderón, se necesitaría que existiera mucha claridad en la presunta comisión de delitos en lo que hubiera incurrido de forma directa. Esto es, si se investigara así nada más, que supongamos sale en la consulta, sí, vamos a investigarlos, algo que es difícil que ocurra. Bueno, pues aún así si ocurre, va a ser muy complicado que le puedan probar los delitos. Dice, no es que yo diga que Calderón no haya cometido ningún delito, a lo que me refiero es que no termina de quedar claro y no se puede probar que existan un conjunto de delitos que sean imputables de forma individual al presidente, o sea, específicamente a él. El catedrático consideró, por tomar un ejemplo del enano genocida, pero esto aplica para todos los otros lacras, el catedrático consideró que incluso una comisión de la verdad sería más útil que hacer solamente un proceso de investigación penal al exmandatario, porque una comisión podría lograr que se identifiquen los patrones de las graves violaciones a derechos humanos, como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, e incluso podría ayudar a clarificar el papel que jugó el expresidente, ya sea por acción o por omisión, y la estructura política en general. Y si fue por acción, grave, y si fue por omisión, también grave, porque son delitos. Los expresidentes se podrían salvar del juicio penal porque los elementos técnicos de la conformación de la responsabilidad penal son muy complicados, pero no te pueden salvar del juicio político de una comisión de la verdad. Es mejor una comisión que analice todos los patrones de criminalidad. No obstante, el experto, ojo con esto, alertó que incluso una comisión de la verdad podría ser insuficiente si no viene acompañada de otros instrumentos, como un mecanismo internacional contra la impunidad semejante al de Guatemala y de procesos de desmantelamiento de las redes de criminalidad. Tenemos que pensar en todos los elementos integrales, porque una sola comisión de la verdad, pues a lo mejor nos va a dar más información y va a dotar de verdad a las víctimas, pero no va a cambiar el resto. Si la Comisión de la Verdad no viene con un desmantelamiento de redes de criminalidad, desmovilización, desarme, reinserción social y un mecanismo internacional contra la impunidad, pues vamos a seguir con miles de asesinatos al año y desaparecidos. Esto que acaban de escuchar, que acabo de leer de este investigador de la UNAM, Daniel Vázquez Valencia, se los he venido diciendo desde hace mucho tiempo aquí. Por favor, la gente que entre al canal diga, es verdad, es que lo he dicho desde hace mucho, en México no va a pasar nada. O sea, esto es un show, es verdaderamente un show, no va a pasar nada. Dentro de México, no. Tiene que ser desde fuera. ¿Se los he dicho o no? Porque hemos observado lo que pasó en Guatemala, que es el ejemplo que tenemos más cerca, ¿no? Y más claro, más reciente. Ahí está. Eso es lo que se requiere.
Y en este, pues caben todos. Todos. ¿Saben incluso qué cabe? Cabe incluso que se nos explique por qué se liberó a Ovidio. Así clarito. ¿Y quién tomó la decisión y bajo qué argumentos? Porque a lo mejor también allí, en eso, hay una responsabilidad. Aunque hoy salió el merolico de las mañaneras a decir que él tiene su conciencia tranquila. Bueno, también eso entraría. Que nos expliquen ahí qué pasó. Porque no tenemos claridad de lo que ocurrió, Nadie. O sea, el expediente de lo que ocurrió ese día en Culiacán, ese expediente está clasificado. Lo guardaron, creo que por 5 años. No vamos a saber qué pasó hasta que se vaya López. Y cuando hacen eso es porque algo esconden. Entonces, pues esto es lo que yo estaría de acuerdo. Y saben, hacia acá, hacia esto, está encaminado lo que pretende hacer el EZLN, el Congreso Nacional Indígena. Órale pues, ya estamos aquí. Comisión de la Verdad y Mecanismo Internacional. Pa' pronto. Y que caiga quien caiga, sea quien sea. Interesante. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.